Doctora María Amparo Casar, que se metió a fondo en este tema, nos lo puede comentar y explicar enseguida. María Amparo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida otra vez. Muy buenas noches, Pepe. Pues creo que estamos tocando un punto central y pues ya no sé en qué capítulo vamos de este sainete en el que se ha convertido la revocación de mandato desde que pues se nos ocurrió ponerla en la Constitución. Pero hasta el momento te puedo decir que lo único que se ha traducido es en un pleito pues muy grande entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el propio Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues lo que dijeron los juristas desde el día 1, cuando se emitió la ley y se acordó la pregunta que se iba a hacer, que trae pues en principio, al menos en la ley, si no la declaran inconstitucional, es que pues en realidad es una pregunta doble. Si quieres que se continúe en su cargo el señor presidente y un espacio para su nombre, porque esto puede volver a ocurrir el próximo sexenio, o si quieres que se vaya del cargo porque se le ha perdido la confianza, etcétera, etcétera. Y pues muchos constitucionalistas se pronunciaron en su momento porque esto se había convertido pues no en una revocación de mandato, sino en una ratificación de mandato, que no es lo que manda la Constitución. Y ahora, pues, el ministro Pardo Rebolledo propone, ante una acción de inconstitucionalidad que interpusieron diputados de la oposición, diciendo que la pregunta poniendo varias cosas, pero uno de los aspectos centrales es este que tú señalas, y es que se ha convertido este ejercicio en una ratificación, y entonces pues declaran la invalidez de los artículos que tocan esta pregunta, ¿sí? En particular en la porción que dice: o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y la otra parte es o que se mantenga en el poder. Bueno, propone que desaparezca esta segunda parte y necesitará la semana que entra, probablemente en 15 días, se ha anunciado que seguramente será la semana que entra, pero necesita, Pepe, 8 votos de 11 para que esta acción de inconstitucionalidad, tal y como está presentando el proyecto el ministro Pardo Rebolledo, pues sea adoptada. Entonces ya se publicó en el Diario Oficial y vamos a ver qué dicen los ministros. Yo creo que tiene razón el ministro Pardo Rebolledo. Te insisto, es una cosa no solamente clara, inconstitucional, sino que también es un poco, perdona que te lo diga, como kafkiana. ¿Por qué un presidente querría poner a juicio de la ciudadanía si se va? Pues solamente porque quiere ser ratificado. Entonces, pues en ese sentido va la ponencia. Tengo el proyecto. Tiene otros dos elementos que vale la pena, porque siempre nos fijamos en lo que es más noticia, pero también se declara inconstitucional que los partidos puedan promover la consulta, porque esto va en contra del artículo 35 de la Constitución, que dice claramente que solamente el Instituto Nacional Electoral y los órganos locales son, dice así, los únicos encargados del proceso de difusión de la revocación de mandato. Y finalmente, en donde sufre un revés la acción de inconstitucionalidad, es que pues no se califica a la Cámara de Diputados como omisa en haber entregado los recursos que había pedido el INE, puesto que no estaba obligado a ello por ley. Ese es el aspecto en el que no está de acuerdo el ministro Pardo Rebolledo con la acción de enderezar esto que la Ley General de Revocación de Mandato tiene, y en ese caso se tendrá que pues legislar rápidamente para que ya pueda seguir el proceso de emisión de boletas, porque una vez dicho esto,
pues habrá revocación con los recursos que se tengan. Habrá que esperar al 31 de enero a ver qué dice Hacienda. Ese es el plazo que tiene, a ver qué dice Hacienda sobre los recursos faltantes. Pero que habrá revocación de mandato, pues ya como nos informaste oportunamente, están las firmas de sobra. El INE está preparando ya el proceso, así se lo ordenó el tribunal, y veremos solamente de qué tamaño es, y si este proyecto es ratificado, pues ya tenemos la pregunta también resuelta. Hasta el momento, pues, dolores de cabeza, Pepe. Dolores de cabeza. Te agradezco mucho, María Amparo, por poner énfasis en esto. Estaremos pendientes. Será el Pleno de la Corte el que tendrá que decidir finalmente, sentenciar, si se cambia la pregunta. La pregunta original, nada más lo recuerdo para que nos quede claro, para concretarnos en este punto. ¿Estás de acuerdo en que A, se deja el nombre abierto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Los diputados de oposición a Morena impugnaron, se fueron a una controversia constitucional, y el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pretendería dejar la pregunta, que es lo que van a votar los ministros de la Corte en el Pleno, por lo menos por 8 de 11, la pregunta quedaría: ¿estás de acuerdo en que al presidente de la República, se deje en blanco, de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Hasta ahí sería, eso sí sería una pregunta para la revocación de mandato, y ya no se incluiría el tema de la ratificación de mandato, que es lo que traía la otra pregunta. Lo dejamos ahí, si te parece. Vamos a esperar lo que trabaje la Corte desde el punto de vista jurídico. Gracias, así María Amparo. Comentaremos la semana que entra. Gracias a ti, Pepe. Saludos a todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.